Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Macondo, nuevo jueves, segundo programa de esta nueva temporada de 2025. Vimos por el entusiasmo que provocó el estreno de la semana pasada, que nos echaban de menos, que nos extrañaban. Bueno, aquí estamos, Marco, Leandro, Ina, para analizar lo que ha sucedido de lo más relevante en América Latina y también en el mundo, que no paran de llegar noticias de importancia, diría que global. Bueno, Ecuador celebró las elecciones este domingo y irá una segunda vuelta porque pese a todos los millones invertidos en publicidad, en campaña, millones del dinero público, por cierto, Daniel Noboa no ha podido imponerse sobre Luisa González. ¿Quién podría habérselo imaginado, de verdad, con semejantes resultados, con 5 millones de pobres, con récords en materia de seguridad o más bien inseguridad, con récords en el empleo informal? Bueno, justo quedan 3 meses para la segunda vuelta en la que la Revolución Ciudadana podría ganar si tiene el apoyo de la Confederación Indígena. Leónidas Issa, líder de la CONAIE, dijo que esta vez en principio no llamarían al voto nulo ideológico tal y como lo hicieron en el año 2021, que en cierta forma impulsó la victoria del banquero Guillermo Lasso. ¿Qué escenarios se abren ahora en el país, que en unos 5 años transitó un camino de uno de los más seguros de la región a ser uno de los más peligrosos del mundo? Lo vamos a analizar en Macondo, hablaremos de esto y también hablaremos de la crisis ministerial en Colombia, que en los últimos días ha visto una serie de renuncias de varios ministros en cadena después de un inédito consejo que fue transmitido en vivo por televisión, en redes sociales, de forma inesperada para la sorpresa de todos y que vislumbró una fractura en el seno del gobierno de Petro. Así que, bueno, también vamos a analizar lo que pasa en Colombia, qué implicaciones tiene todo eso de cara al año siguiente, que se viene la campaña presidencial. No se olviden de suscribirse al canal de Caras y Caretas, no se olviden de poner me gusta a este vídeo, de dejar sus comentarios y bueno, ya si quieren nos pueden apoyar, que ya saben que nosotros subsistimos gracias a su apoyo, que por aquí no se asoma ni la USAID, ni la NET, ni ninguna agencia de esas que se dedican a las injerencias en países soberanos. Así que nada, vamos a arrancar. Bienvenidos y bienvenidas a Macondo. Buenas tardes, Ina. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marco. Y buenas noches a toda la comunidad de Macondo. Vamos a analizar primero el resultado electoral en Ecuador del pasado domingo y lo que debemos esperar para estos próximos meses, donde se va a realizar la segunda vuelta. No sé si coincidirán conmigo, Ina y Marco, que en la entrevista que estuvimos, la charla que tuvimos con Alondra Santiago, muy linda charla, como siempre. Alondra es una gran analista y gran amiga. Teníamos una mirada un poco más pesimista de este resultado electoral, porque había sido el trabajo, sobre todo, de la inversión millonaria de Daniel Noboa para tratar de contaminar esa campaña por medio de medios de comunicación, redes sociales, daba cuenta, y las encuestas que se habían lanzado, muchas de ellas contratadas por el propio gobierno, indicaban hasta distancias de 10, 15 puntos. ¿Sí? Incluso la encuesta que se lanza, el exit poll, el único habilitado durante la elección del domingo, larga una diferencia de muchos puntos a favor de Daniel Noboa, que va a ser desmentido a lo largo del escrutinio, que arranca un escrutinio con esos puntos de diferencia y luego se ve que es una operación de carga. Esto ha sucedido en muchos países de América Latina, pero cómo se acercaba a Luisa González hasta un punto donde la tendencia indicaba que Luisa González debía superar a Daniel Noboa y el CNE interrumpió de algún modo el conteo. Pero bueno, para terminar, una suerte de empate, 44 a 44, 43,90 y pico a 44 con décimas, con una gran votación, además de Leonidas Issa, del Pachacutic, que tampoco se esperaba tanto. Me parece que esperaban más una votación de Andrea González, la ex candidata que iba con Villavicencio, ¿recuerdan? Muy bien, es un resultado electoral que pone a la izquierda, al correísmo, al borde de ganar un nuevo gobierno.
después de estos últimos 8 años. Y para analizarlo contamos con la presencia del economista doctor René Ramírez Gallego. A ver si ya estamos en contacto con él. Bueno, bienvenido René, gracias por acompañarnos acá en Macondo. Un resultado que nos resultó de algún modo inesperado por la excelente votación que hace Luisa González, que llega creo que a tener más de 1 millón de votos, más que en la elección última, anterior a esta, hace menos de 2 años. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, primero qué gusto estar con ustedes, Ina, Leandro, Marco, qué bueno que hayan regresado. La verdad que siempre se necesita tener estos espacios de reflexión profunda en América Latina y obviamente, como decía Ina, no comprados por nadie, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, para nosotros en estricto rigor no fue una sorpresa, ¿no? Nuestras encuestas nos daban que estábamos por encima de Noboa, ¿no? No obstante, Noboa trató de implantar dentro de la sociedad una narrativa que iba a ganar en una sola vuelta, ¿no? Probablemente convencido, ¿no? Él tenía todo para hacer un gran festejo a nivel nacional, ¿no? Inclusive lo que bien señalaste tú, Leandro, el exit poll, que era completamente falso. No es la primera vez que se ha hecho en Ecuador esto, ¿no? Se hizo también en el 2023, se hizo inclusive cuando las elecciones a nivel de alcaldes, ¿no? Donde se le puso, por ejemplo, a Cintia Viteri de un municipio de Ecuador que es Guayaquil, que ganaba por 10 puntos, a Aquiles, que es en este caso fue nuestro candidato y que terminó siendo el alcalde y que es el alcalde actualmente, ¿no? Entonces, pero la verdad que ahora es algo que algún rato hay que debatir esto. Las encuestas no fallan mucho, ¿no? Fallan mucho las encuestas a nivel latinoamericano, ¿no? Tengo muchas hipótesis alrededor de aquello. Las distancias son muy grandes que se dan con respecto a los resultados, entonces uno siempre espera cuáles son los resultados del Consejo Nacional Electoral, ¿no? E inclusive en nuestros análisis ya más internos se veía que, como bien señalabas, Leandro, que no fortuitamente un Ecuador que también es parte de una región que tiene otro tipo de articulación con las instituciones democráticas, ¿no? Se da un fenómeno que yo le llamo, para los cientistas políticos, quizás esto puede ser algo que suene muy complicado, ¿no? Elecciones sin democracia, ¿no? ¿Por qué? O incluso me voy a alguna cuestión mucho más radical que le llamo que Ecuador vive una dictadura democrática, un oxímoron, ¿no? Porque se hace de cierta manera golpes institucionales, golpes de Estado a través de las mismas instituciones, ¿no? Y en este caso, a través de la Corte Constitucional, a través del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Se ha generado una asimetría en el proceso electoral, ¿no? Asimetría de competencias, ¿no? Entonces no existe eso, ¿no? Noboa, desde el primer momento, nosotros alguna vez hicimos una consulta popular que no podían ser candidatos personas que tienen dinero en paraísos fiscales, ¿no? Y nadie dice nada a eso, ¿no? Se postulan candidatos como es el mismo Noboa, uno puede ver directamente en los Panama Papers este tipo de información, ¿no? Noboa ha sido presidente y candidato a la vez, cosa que salió un dictamen que no podía hacerlo, no le nombra a la vicepresidenta, ¿no? Y así podría decir algunas cuestiones donde realmente se viola sistemáticamente la norma y en este caso a la Revolución Ciudadana, a nuestro partido movimiento, ¿no? Le toca jugar dentro de unas reglas de juego que no son iguales, ¿no? Y en ese marco, la votación que tuvimos, ¿no? Sin lugar a duda, comparado con los otros dos momentos que hemos tenido, claramente supera, ¿no? Supera casi en 11 puntos. Ahora mismo el dato es 44 de Luisa versus 44.15, ¿no? En este mismo momento, si es que uno ve la página del CNE. Y estamos convencidos nosotros que nuestras proyecciones que hicimos de nuestro tracking poll nos dan la victoria, ¿no? El gran problema es que si es que esto no pasa nada en este momento, porque estamos en una primera vuelta, pero imagínense ustedes qué pasa con esta disputa de, en este caso, 0.15%, ¿no?
en una segunda vuelta, ¿no? Es muy riesgoso, es muy peligroso lo que puede pasar esto. Puede haber realmente una guerra civil con tan poca distancia si es que al final de cuenta con las impugnaciones se termina dando la vuelta, ¿no? Porque en estricto sentido nosotros creemos que ganamos, ¿no? Noboa señala que ni siquiera apareció el día domingo, él se siente claramente perdedor, ¿no? Tenía todo para abrir los champán, ¿no? Y terminó dejando a toda su hinchada, ¿no? A toda su militancia sin dar ninguna aparición pública, ¿no? Entonces, claramente en ese sentido, ¿no? De pelear con árbitros en contra, con cancha inclinada, ¿no? De 8 años de realmente lawfare, de generar narrativas en contra de la revolución ciudadana, poder seguir estando en la disputa y, en este caso, haber llegado a una segunda vuelta con claros indicios de que es muy alta la probabilidad de que ganemos en la segunda vuelta, claramente hay que festejarlo, ¿no? Claramente es algo importante para nosotros con respecto a este escenario que está sucediendo, no solo en Ecuador, sino en muchos países de América Latina, ¿no? René, gracias por estar en Macondo. Fue una elección de resultado atípico porque había 16 candidatos, lo cual es más que un equipo de fútbol de candidaturas, de los cuales 12 quedaron por abajo de 1%, o sea, 0,26, 0,15, y solamente 4 lograron pasar el 1%. En esos, 2 concentraron la mayoría, que es Luisa González y Daniel Noboa, y en tercer lugar, con 5,4, si no me equivoco en el dato, está Leonidas Issa. Para ir a un tema que está, por lo menos, preocupando, ocupando o llamando la atención de muchos analistas, yo diría de gran parte de la izquierda latinoamericana. ¿Cómo se está presentando el escenario para la segunda vuelta de cara a algún tipo de diálogo con ese sector? Tal vez reduciéndolo ahora a lo electoral, es decir, no pensando en qué pasa si gana Luisa y cómo eso se traduciría después. Pero hoy por hoy estamos hablando que hay una posibilidad de que haya algún tipo de entendimiento. Ha cambiado la posición en alguna parte de la CONAIE en cuanto a que efectivamente 4 años más de Noboa sería llevar al Ecuador a otro nivel más de la destrucción. Hay una voluntad de la parte de Luisa. ¿Cómo estamos en eso? Pregunto así directamente porque es como la pregunta que está flotando en muchos ambientes. Bueno, o sea, la verdad que creo que la sociedad, o sea, se logra romper ese techo que teníamos, también porque ya incluso yo podría decir que ya lo que, no es, lo que está en juego no solo es diferentes modelos económicos, sino diferentes formas de convivencia social, ¿no? En el uno realmente es una sociedad con miedo y de muerte, ¿no? Una necrodemocracia, y el otro es una sociedad que busca realmente vivir armónicamente y en paz, ¿no? Y esto la ciudadanía claramente ha entendido, ¿no? En ese marco siento yo que no podemos comparar, o sea, los líderes en América Latina juegan un rol fundamental, ¿no? Y claramente Leonidas dice es completamente diferente a lo que es Yacu Pérez, ¿no? Yacu Pérez es una persona que sea lo que sea, jamás iba a tener ningún tipo de acercamiento ni pacto con la revolución ciudadana, ¿no? Leonidas dice es una persona que se da cuenta de lo que está en juego, ¿no? De cuál es la disputa histórica, ¿no? Entonces, yo soy optimista en el sentido de que se puede llegar a un tipo de acuerdo y aquí un tema que no solo es electoral, ¿no? Porque eso es lo interesante y esto ya lo que voy a señalar no es un tema de ahora con la unidad ISA, sino que se ha venido hablando hace mucho tiempo de que el punto es generar acuerdos programáticos, ¿no? Y en base a esos acuerdos programáticos se articulan articulaciones electorales, ¿no? Y hay que, en este caso, sentarse a discutir temas cruciales que ha planteado la CONAIE y que seguramente planteará ya públicamente, pero acordémonos que existió un momento en la primera vuelta de que se buscó la unión de las izquierdas, ¿no? Y ya se generó un acuerdo programático básico, ¿no? Entonces habría que ver qué más
se pone dentro de la mesa, dentro del tapete, y creeríamos nosotros que, y además lo señalan así las encuestas, ¿no? En el sentido de que el 80% de la votación de Leonidas Issa iría en este caso para Luisa González. Yo incluso esta cuestión cuando se analiza el tema atípico, sí podemos hablar de 16 candidatos, pero al final de cuentas la polarización es muy clara, ¿no? 2 candidatos llevan el 90% de las elecciones, es prácticamente una tercera vuelta esto, ¿no? Y en abril será la cuarta vuelta, la verdad, ¿no? Entonces, y obviamente con una articulación casi menor de Andrea González, que es, la verdad, es más anticorreísta que el mismo Noboa, ¿no? Pero ya casi asimiló toda esa votación, en este caso Noboa, es marginal lo de Andrea, y bueno, un 5% y un poquito más de Leonidas Issa, que es importante, ¿no? Es importante, pero también sobre todo es importante en términos simbólicos, ¿no? Lo que juega el movimiento social más importante sería una articulación del movimiento político más importante del país de los últimos 15 años, ¿no? Con el movimiento social más importante, que llegan a un acuerdo para sacar adelante al país. Entonces, más allá, a mí no me gustan mucho los números, ¿no? En términos de decir, es muy poco porcentaje. No, el tema es el peso histórico que tiene en este caso la CONAIE y en este caso el movimiento indígena, ¿no? Y además con esa fuerza que se necesita para sacar a Ecuador adelante. Ina decía los indicadores y la verdad, justo en un último artículo, un último libro que saqué sobre América Latina, analizando los 20 años de los presidentes, de todos los presidentes de la región, ¿no? Y veo la desigualdad. Vemos que el gobierno que más disminuyó la desigualdad fue el de la Revolución Ciudadana, el 2007-2013, Rafael Correa, y el segundo que más aumentó la desigualdad fue el de Lenín Moreno. Son 180 grados, ¿no? ¿Cómo en tan poco tiempo se dio una destrucción completa, en este caso, de Ecuador? Lo muestra este indicador en términos de cómo nos hemos desintegrado y cómo la verdad hemos sido, y quizás este es el indicador más complicado, el país que más ha crecido y que lidera en América Latina la tasa de homicidios, ¿no? Este mismo momento, enero, fue el mes con mayor violencia del Ecuador en las últimas décadas, y cada hora muere un ecuatoriano, ¿no? Entonces, la verdad que es algo que es necesario estructuralmente cambiar. René, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre un placer poder charlar contigo. Volviendo un poco a lo que decías al principio, hablando de los resultados de cada uno de la primera vuelta, dijiste que puede producirse como una suerte de guerra civil, ¿no? En la segunda vuelta. Me acuerdo que la semana pasada también hablamos con Alondra Santiago y ella dijo que no era nada, digamos, conspiranoico hablar de una probabilidad de un fraude electoral. ¿Ustedes lo ven como una posibilidad? ¿Es posible en la segunda vuelta? ¿Cómo está el sistema electoral? ¿Puede tener algún tipo de, o sea, alguna tendencia a ser de alguna forma sujeto a fraude? Mira, ahora mismo, ¿no? En estas mismas elecciones tuvimos que organizarnos de una manera mucho más sistemática, ¿no? Para tener nosotros personas en cada una de las juntas, ¿no? Y de cierta manera eso ha impedido, ¿no? Que se generen ciertas vulnerabilidades y ciertos cambios en ciertas, en este caso, juntas, ¿no? Claramente acaba de poner, en este caso, el día de hoy, el mismo expresidente Rafael Correa, dónde estamos encontrando estas anomalías, pero en este caso, ¿no? Noboa tiene y ha estado haciéndole guiños a las Fuerzas Armadas, ¿no? Tiene una articulación con el Consejo Nacional Electoral, de cierta manera está muy articulado a la Corte Constitucional, entonces tiene todo el aparato para poder generar algún tipo de fraude, podríamos decirlo así, más si es que la distancia es mínima, ¿no? Este es el problema que a mí me parece más complicado, ¿no? Claramente siempre me recuerda lo que sucedió en el 2006 en México, ¿no? Y por qué
realmente en el 2018 no se le pudo hacer fraude a AMLO, ¿no? A Andrés Manuel López Obrador, porque la diferencia era muy amplia, ¿no? Entonces nosotros necesitamos que la diferencia sea amplia para que no suceda esto, ¿no? Porque en escenarios con distancias muy cortas, ¿no? Eso claramente puede llevar a un fraude electoral por más observación que haya, ¿no? Y que sea muy complicado el momento de los votos, ¿no? Pero nosotros esperamos que justamente esta distancia se amplíe, ¿no? Claramente la tendencia da hacia eso, ¿no? Pero también falta mucho tiempo, ¿no? Es hasta abril 13, ¿no? Y obviamente ahí puede pasar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, acordémonos lo que fue las elecciones pasadas, en donde nosotros no contemplábamos siempre que algo pase, ¿no? Pero que haya una muerte es muy difícil contemplar, ¿no? Como la que sucedió con Villavicencio, ¿no? Entonces, ya en este momento estamos hablando de que en los procesos electorales puede pasar todo, ¿no? Entonces, y eso tiene a veces muchos impactos también comunicacionales. Por más que estemos, nosotros acordémonos que el anterior, en el 2023, estábamos por encima del 40% y por más de 10 de diferencia. Y con esta muerte caímos casi 8 a 13 puntos, dependiendo de la encuesta, y eso nos costó no ganar en una sola vuelta, ¿no? Entonces, yo lo que espero realmente es que se dé un debate y que la ciudadanía vea lo que está en juego, ¿no? Y que no lleguemos a un punto de estarnos disputando por pocos votos, sino que la distancia sea mucho más amplia para que sea difícil cualquier tipo de fraude electoral, estimada Ina. René, después de la elección, incluso por la distribución de los votos, el amplio respaldo que recibe Luisa González, bueno, esperable en Manabí, en la zona de la costa, en el norte de Ecuador, se ha visto, por lo menos en redes sociales y en declaraciones incluso de muchos votantes, una cierta acusación a los votantes de la Revolución Ciudadana de ser cómplices de la delincuencia, del narcotráfico, e incluso el propio presidente Noboa en una entrevista que da tira como muy violentamente, adjudicándole a la Revolución Ciudadana conductas delictivas, de algún modo poniéndolos en esa posición. ¿Cómo te parece que reacciona la población ante este tipo de acusaciones? Más o menos de decir, bueno, todos los de la costa son delincuentes y están siendo cómplices del correísmo en ese sentido. Sí, esta pregunta es muy interesante porque también permite ver cuál es la estrategia ahora de las derechas, ¿no? No solo en Ecuador, sino en general, diría yo, en América Latina, que frente a un cambio de la transición del modo de acumulación, llamémoslo así, en donde desaparece o tratan de que se esfume la línea de una lucha de clases, llamémoslo así, nombrando desde una manera mucho más marxista, por decirlo de alguna manera, a una lucha de pueblo versus pueblo, ¿no? De pobre versus pobre, ¿no? Y siempre lo que buscan en este caso es dividir como estrategia, en este caso política. Y eso pasa en Ecuador, ¿no? Entonces aquí claramente lo que han tratado es de estigmatizar, ¿no? Estigmatizar, en este caso, al de Manabí, al de Guayas, al de Loro, al de Babahoyo, etcétera, como narcotraficantes, ¿no? Y esto ha causado un rechazo completo, ¿no? Incluso es necesario hacer público este rechazo de tratar de señalar de que las personas que votaron por Luisa González vienen del narcotráfico, fueron comprados por el narcotráfico, ¿no? Ese fue el pronunciamiento, de cierta manera, por decirlo menos, poco atinado del presidente Noboa, ¿no? Y esto, la verdad que es un tema que la ciudadanía, lo que se ve en redes sociales, la verdad está rechazando mucho, ¿no? Es necesario rechazar, ¿no? No se puede señalar que los votantes de la Revolución Ciudadana, en este caso, son narcotraficantes, sino todo lo contrario, son personas las que más viven, ¿no? El grave problema del narcotráfico en Ecuador, ¿no? Y este es un tema quizás para ponerle solo en el concierto de América Latina, ¿no? Ecuador pasó a ser la Israel de América Latina, suelo decir yo, ¿no? Antes era Colombia, llega Petro, ¿no? Petro lo que hace es tener una posición soberana, ¿no? Se cambia la geopolítica de la droga con el fentanilo,
Y el callejón Colombia-México ya no solo es ese callejón, sino se surifica, siendo la puerta de entrada, en este caso, Ecuador, ¿no? Entonces, cuando hablamos del rol estratégico de Ecuador, no solo es lo que pasa a nivel de Ecuador, sino que internamente es la llave que ha abierto a que en el resto de América Latina se dé una articulación con los carteles y pasemos a un nuevo momento del neoliberalismo, ¿no? Yo les suelo decir, el momento que vivimos ahora del neoliberalismo es un narco-neoliberalismo autoritario, no es el mismo del siglo XX, ¿no? Sino realmente busca, y este es un tema fundamental, ¿no? Ya no puede convivir el neoliberalismo con la democracia liberal, ¿no? Entonces busca acechar a la democracia, ¿no? Para generar otras formas de acumulación, en este caso a través del narcotráfico, a través del capitalismo de plataformas y de una manera autoritaria, ¿no? Y lo hace a través de las mismas instituciones del Estado de una manera mucho más sutil, ¿no? En Ecuador vivimos en estado de excepción, ¿no? Y eso, vivir en estado de excepción, es lo más cercano a vivir en una dictadura, ¿no? Ya el tema de los militares, hay desaparecidos, ¿no? Hay muertos que realmente pasan a recordar de una manera diferente a lo que fue, obviamente, la década de los 70, ¿no? De hecho, si es que uno ve los ciclos largos políticos, económicos y sociales, yo suelo decir que vivimos exactamente algo parecido a los 70, ¿no? Asedio a la democracia, recesión económica y concentración social, ¿no? de la riqueza. Entonces, en Ecuador realmente también es estratégico disputar y ganar, no solo por Ecuador, sino también por su impacto, de cierta manera, que tiene a nivel regional, ¿no? Y además es la primera elección que va a haber en el ciclo de Donald Trump en América Latina. Así que ahí nomás, en ese nuevo hub del narcotráfico por el Pacífico, están jugándose a ver quién va a quedar. Si la continuidad de un gobierno que ha sido ampliamente favorable, ¿no?, a los intereses de Estados Unidos, incluso a un desembarco siempre revestido en la guerra contra las drogas. Gracias, René, por estar acá en Macondo, por acompañarnos. Vamos a seguir el tema porque quedan 2 meses intensos hasta una segunda vuelta que, bien decías, en un cuadro democrático sería una cosa, pero estamos en otra situación, una suerte de excepción permanente y por lo tanto están todas las alertas prendidas. Así que bueno, agradecidos por tenerte acá en Macondo. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego, Ina, Marco y Leandro. Gracias, Abrazos. René. Muchas gracias. Bueno, es el momento de ir a un breve corte y retomar con Colombia, ¿no? A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? ¿Para qué contamos con la cercanía de 40 centros médicos? ¿Para qué encontrás los mejores médicos del país en cada uno de esos centros?
¿Para qué lanzamos Casmu para la comunidad con acciones pensadas para acompañar la tercera edad? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología, los mejores beneficios en 1727 emergencia móvil y equipamiento de última generación? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros beneficios y afiliate a Casmu por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Y volvemos con Macondo y nos metemos en otro tema que es Colombia. Sorprendió un poco, nuevamente, desde mi mirada, capaz que, por ejemplo, Marquito, que es un experto en Colombia, puede decir que no le sorprendió tanto, pero fue muy llamativo realmente el Consejo de Ministros transmitido por Gustavo Petro, donde además se vio situaciones medias tensas, llamados de atención a ministros, una cosa que no impresionó como algo muy cohesionado y que suscitó una nueva crisis o una crisis, por lo menos entiendo yo, en el gobierno, que llevó a días después algunas renuncias, a que Gustavo Petro pidiera las renuncias protocolares de sus ministros y bueno, una suerte de crisis de gabinete. ¿Cómo lo podríamos definir, Marco? Eso en el contexto de un año que arranca con el enfrentamiento entre Petro y Donald Trump y además con una situación de violencia pesada en el noreste de Colombia, en el Catatumbo. Arranca un año complicado, ¿no? Qué tema, ¿no? La verdad que creo que muchos y muchas siguieron lo que fue la reunión de gabinete televisada, imprevista. Y antes de eso iría un poco al cuadro general, porque en realidad ya pasó más de la mitad del mandato de Gustavo Petro y el año que viene, en este momento, vamos a estar ya en lógica de campaña electoral, ¿no? Lo cual lleva también a valorar que un mandato de 4 años sin reelección posible es realmente un plazo muy corto, digamos, en particular cuando se quieren cambiar las cosas. Cuando es un candidato presidente que forma parte del ecosistema dominante es continuar con algo, pero para desmontar por lo menos los pilares que propuso Petro del neoliberalismo en 4 años, ya te diste vuelta y pasó la mitad y estás en esta situación que es mirando justamente cómo va a ser el panorama para el recambio. ¿Quién puede ser una figura de recambio? ¿Con qué perfil? ¿Con qué alianzas? ¿Con qué tipo de amplitud? Y me parece, por lo menos en lo que percibo, que todo eso está como flotando en lo que está sucediendo con el gabinete de Gustavo Petro, donde de hecho renunció el ministro de Defensa también, porque de alguna manera la pregunta ahora abierta es, bueno, ¿cuál va a ser la formulación? Porque la última elección era relativamente claro, Gustavo Petro era la figura principal de la izquierda, habías tenido un momento de estallido social, o sea, un cierto levantamiento de las multitudes, por así decirlo, y un consenso de que había que sacar al uribismo, el liderazgo y un esquema de un pacto de muchas fuerzas de izquierda, centro-izquierda y ampliado hacia el centro. Ahora creo que todo eso está en debate. Y creo que lo que se vio justamente en ese gabinete es ese debate a cielo abierto. Yo no sé cuál era la intención exacta de Gustavo Petro, pero creo que pocas veces se ha visto una reunión tan descarnadamente. Fue como entrar al interior de un gobierno. No de forma como planificadamente televisada o conducida, sino como a un río revuelto donde era, bueno, ¿y ahora qué va a decir cada quien? No sé, Ina, cómo viste todo eso. Pero de hecho,
Bueno, sorprendente como todos, ¿no? Ahí estuvimos varios días intentando entender qué es lo que ha sucedido. De hecho, ha habido esta publicación en La Silla Vacía que decía que estaba todo pensado porque había detrás un plan de sublevación supuestamente por algunos miembros del gabinete y que él lo previó y por eso decidió transmitirlo en vivo para que les pillase a todos por sorpresa. De todas maneras, creo que necesitaríamos tener como más elementos, ¿no? Más allá de las fuentes anónimas para afirmarlo. Pero bueno, lo que hemos visto la semana pasada, más las renuncias que se dieron, pues habla de una fractura, ¿no? Importante, que a ver cómo la analizamos ahora mismo. Bueno, uno de los hechos desencadenantes es, nuevamente, siempre pido a Marquito la opinión, casi que el poder de veto tiene sobre esto, porque es un experto en Colombia, pero uno de los hechos, indudablemente la designación de Benedetti como jefe, como ahí en de gabinete en febrero. Recordemos que este señor Benedetti, que no proviene de la izquierda, que ha participado de diferentes gobiernos, por pronto de Juan Manuel Santos, no me acuerdo si también en el gobierno de Uribe, pero es un tipo que tiene muchas décadas de política en el poder en Colombia, y fue clave, o muchos dicen que fue clave en la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, en esta posibilidad que tiene la izquierda. Pero no es bien visto, por lo menos por la pata izquierda de todo del pacto, de la base social o base política de Petro. Cuando asumió Petro, lo mandaron como embajador en Venezuela, que tiene dos cosas para mí, dos puntas. Por un lado, es fuera de Colombia, lo sacamos de Colombia. Por otro lado, vaya a cargo ser embajador en Venezuela, y más en Colombia. Es como un cargo tremendamente importante. Pero eso derivó finalmente en un escándalo. ¿Recuerdan aquellas filtraciones sobre los reproches de Benedetti a Saravia, que en ese momento creo Saravia. Claro, Sí. la jefa de gabinete, actualmente canciller, ¿verdad? Y las amenazas. ¿Recuerdan aquella investigación sobre el tipo de financiamiento, que si había sido Claro, legal? de ahí salió todo ese mega escándalo al que además la revista Semana le dio muchísimo bombo sobre supuesta financiación narco en campaña, que quiero decir, después de eso, rescatarlo. Bueno, lo rescató. Hay algo que me parece que estamos todos de acuerdo. Este Consejo de Ministros que ordena transmitir Petro es un consejo donde Petro se dedica en varios momentos a defender a Benedetti. Y donde Benedetti es como una clave de lo que está siendo cuestionado, entre otras personas por Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, y por toda esa pata, digamos, ¿está bien llamar la pata izquierda del gobierno de Gustavo Petro? Aunque Gustavo Petro dice, yo soy un revolucionario. Este gobierno no. Es fuerte, la verdad que es muy fuerte el Consejo de Ministros transmitido. Hay que reconocer que Petro tiene como un dominio histriónico de la escena, o sea, tiene un carisma Petro ahí, ¿no? Cómo maneja todo, era como una cosa, un espectáculo también para verlo. Tiene un carisma, pero vamos a analizar. Bien decía Marco, ¿no? Que ya pasó más de la mitad del mandato. Habría que hablar de las reformas que se han logrado aprobar, ¿no? ¿Qué pasa con la política de paz? ¿Qué pasa la situación en Catatumbo? ¿Qué pasa con un posible candidato de cara a las elecciones de 2026 por parte del pacto histórico? Porque hay como problemas muy visibles, aunque a nivel internacional Petro habla muy potente, el papel de Colombia está consolidado en de cara a lo político, ¿no? De ese enfrentamiento con Trump, que muchos interpretaron como que Petro cedió, pero en realidad desde aquí creemos que no. La postura sobre Palestina, pero a lo interno de Colombia sí que hay problemas que parece ser que en algo más de un año que queda no tienen pinta de resolverse, ¿no?
Bueno, es un diagnóstico complejo. De hecho, ahora en teoría debería conectarse en un ratito Mafe Carrascal para darnos algunas luces más, pero evidentemente yo creo que estamos como en el momento de los diagnósticos sobre qué se logró cambiar y no se logró cambiar. En lo que hace a la política de paz total, creo que la crisis que se abrió en Catatumbo desde enero, que es una de las más graves de los últimos tiempos por la cantidad de desplazados, de muertos, por los actores que están involucrados, el ELN, el Frente 33 de la FARC, da cuenta de una dificultad, yo creo, mayor de poder tener algún tipo de estabilización y negociación con actores en armas. En todo caso, estamos hablando de aquellos reconocidos como actores políticos. No hablamos de los otros, que son bandas criminales. Creo que Petro le dice banda de multicrimen. Y ahí hay un tema central. Pero creo que también el tema político es si, digamos, si se va a ir a una fórmula, y ahí creo que tiene que dar la atención interna, más como de perfil de izquierda, o claramente de izquierda, o justamente algo mucho más amplio. Y si es algo mucho más amplio, ¿quién va a estar a la cabeza de eso y con qué tipo de programa? En el caso de Benedetti, él viene del uribismo. De hecho, el propio Petro, cuando lo defiende ante su gabinete, dice: Benedetti fue de los pocos que me apoyó en el momento en que yo denunciaba la narcopolítica. Después hay otra ala que viene del santismo, que forma parte del gabinete. El que era canciller hasta hace muy poco, Murillo, viene del santismo. De hecho, con buenas relaciones con el sector demócrata de Estados Unidos. Y después está el ala de izquierda. Todo eso, la pregunta ahora es cómo se pone para una formulación hacia el 26. Petro, a vos, Leandro, que te gusta la unidad, habló que es un sancocho. Un sancocho en términos sureños sería un puchero, que es una como gran sopa donde entra zapallo, papa, choclo, carne, cebolla, y todo eso hay que producirlo en algo que sea una formulación de unidad. Creo que eso es lo que está ahora, digamos, planteándose. ¿Cuál va a ser el perfil que va a tener en un contexto donde enfrente está el uribismo? Tiene Vicky Dávila a la cabeza, que Ina la tiene bastante estudiada, con un Donald Trump en Estados Unidos que, digamos, es su aliado político en Colombia. Ahí el uribismo le hizo campaña a Trump, o sea, son actores que uno sabe que el trumpismo va a activarlos por lo menos con apoyo mediático, así como a Bolsonaro en Brasil. Esa es la configuración, me parece que está ahora en juego. Una de las cosas que dice Petro en este consejo, a propósito de lo que estaba señalando Ina, ¿no? Es el propio Petro que dice: acá Benedetti me acerca y me dice que de los 170 y pico de compromisos, hay 135 que no se cumplieron. O sea, es Petro el que pone ese número en la relevancia y decirle, lo pone arriba de la mesa, como diciendo, es más, nos da vergüenza, algo así en esos términos. Es como muy duro. Yo entiendo el planteo este del sancocho, que como ¿te acordás que en Argentina dicen eso de que los peronistas cuando son como los gatos que cuando se pelean se reproducen? Está todo bien, pero ni en Argentina te transmiten un consejo de ministros así. ¿Sí? Y uno ve, realmente hay cosas que son llamativas. Lo del ministro que llega tarde. Es como... Es tremendo. Yo no sé cómo van a remar eso, pero se suscita una crisis, la crisis está y se viene un año muy complicado, donde hay que ver, bueno, efectivamente lo que se logró, lo que se puede lograr todavía, fue con una derecha que va a tener el apoyo indudable de Donald Trump, de los Estados Unidos, y que siempre ha tenido mucha fuerza la derecha, ¿sí? Y que ha logrado bloquear cosas incluso dentro de este periodo, ¿no? Porque hay algunas cosas que no se han logrado avanzar porque se lo han bloqueado directamente. No sé, Después está otra cuestión que es el apoyo popular. No sé si siguen un poco las encuestas de aprobación popular que goza Petro, pero yo me acuerdo que hace un par de meses la CELAC sacó una que indicaba que Petro seguía siendo el político mejor valorado de Colombia, porque lo comparaban con todos los demás, incluida la Vicky Dávila y posibles candidatos como María Fernanda Cabal, por poner un ejemplo, y estaban muy atrás. O sea, Marco, vos estuviste hace nada en Colombia. ¿Cómo se siente, no? ¿Cómo se siente
en la calle, pues si se aprueba la gestión, qué se dice. Esperaríamos tenerla invitada, pero al parecer se está retrasando, entonces vamos a tener que reflexionar un poco nosotros sobre lo que pasa ahí, parece ser. Está en una plenaria de salud ahí en el Congreso, Carrascal. Bueno, recién hablábamos con René Ramírez, ¿no? Que decía cuánto suelen fallar las encuestas en América Latina, ¿no? Cómo es difícil medir los termómetros a través de los datos que presentan las encuestadoras. Pues yo creo que tal vez la pregunta más interesante, y no tengo la respuesta para medirla, es cómo hace, digamos, Petro para articular tal vez lo que es hoy la narrativa política más épica del continente, en términos de construcciones de imágenes, de horizontes, de proyectos, de cuestionamientos. Creo que es una combinación de un presidente intelectual con la vida del hombre en las necesidades concretas, ¿no? Creo que tal vez ahí hay como un termómetro que hay que ir midiendo, porque hay un Petro, que es el Petro que vemos en los grandes escenarios. El otro día, de hecho, estuvo en la cumbre sobre inteligencia artificial y planteando una serie de reflexiones filosóficas que a mí me parecen fascinantes, como por ejemplo cómo no se puede privatizar el caudal de lo acumulado humanamente en una suerte de nube que pertenezca a un oligarca tecnológico, y a su vez con lo que pasa en el terreno concreto a la gente. Y pienso en el caso del Catatumbo, que me quedé varias horas escuchando muchos testimonios de la gente desplazada, cómo todo eso puede, digamos, convivir, ¿no? Y cómo es percibido Petro ahí. Pero creo también que hay actores que están acelerando los tiempos justamente por la dinámica del fin del mandato. Así que no sé, es una arquitectura por lo menos complicada. Lean. No, yo estoy escuchando lo que está diciendo Marco, me parece efectivamente que es una cosa muy complicada. Necesitamos un análisis de adentro de Colombia. Lamentablemente Carrascal yo creo que no va a poder estar hoy, porque son muchas las variables que están en juego y además hay una interna muy compleja dentro del pacto histórico. Entonces, a mí hay análisis que he leído en estos días, con los que más o menos hemos conversado, que miran como una búsqueda de Petro de aislar a toda esa pata izquierda dentro de su propio gabinete, de su base social, que por un lado, primero espero que no sea así estrictamente, ¿no? Pero que hacen además poner en tela de juicio, ¿cuál es el motivo por el cual Petro trae de nuevo a Benedetti después de aquel escándalo? Porque hay muchas conjeturas con respecto a esto. Los motivos que podría tener Petro para traer de nuevo y defender tan abiertamente a Benedetti. Claro, son conjeturas, son, en fin, cosas que me parece difícil afirmar sin voces que, bueno, que le den un análisis de otra profundidad al asunto. Tal vez lo mejor será que en las próximas semanas logremos sí tener esa conversación que necesitamos tener sobre Colombia con gente desde allá en el territorio que nos pueda decir con más profundidad, porque el escenario es complejo, es verdaderamente complejo. Y lo que se vio ahí... Intentaremos seguir el tema y analizarlo con una persona de Colombia la semana que viene. No, tenemos a Carrascal ahora. La tenemos. Sí. A ver, ¿logramos estar en contacto? Hola, María Fernanda Carrascal. Se ve que está saliendo de una reunión y estábamos esperando por vos. Qué suerte que pudiste conectarte. Gracias por estar en Macondo. Estábamos analizando un poco, pero queríamos escuchar tu voz, la situación que se ha suscitado a partir de este Consejo de Ministros transmitido, muy llamativo, que evidencia tensiones internas importantes en el gobierno y lo que posteriormente derivó en la renuncia protocolaria pedida por Petro, pero algunas renuncias ya definidas de manera irrevocable. No sé si estás en contacto con... ¿Me estás escuchando? Sí, los estoy escuchando. Estoy tratando de cambiarlo del celular a los audífonos, pero creo que es algo de la plataforma realmente, porque mi celular sí está conectado. Bueno, pero te escuchamos bien nosotros. Si nos escuchás, podemos seguirlo. Hola. Ahora no te escuchamos tan bien.
se cosas Ahora estás muteada, me parece. que suceden en Ya, los... ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora primero darte de nuevo la bienvenida, Mafe Carrascal, congresista de Colombia. Bueno, ¿cuál es el primer análisis? ¿Cómo debemos analizar esto que sucedió a partir de este Consejo de Ministros transmitido y bueno, la serie de renuncias posteriores, los eventos políticos posteriores? ¿Cómo lo analizamos esto? Bueno, Leandro, Ina, Marco, muchísimas gracias por el espacio, gracias además por esperar, por su paciencia, así sean un par de minutos que pueda estar acá, pero creo que es fundamental, sobre todo estos espacios tan necesarios y tan importantes, desde la comunicación alternativa para hacerle resistencia también a esas narrativas y a esa comunicación derechas y comunicación desde los medios corporativos, así que muchísimas gracias por el espacio. Yo estoy acá justamente saliendo, acaban de terminar la sesión de reforma a la salud, que es una de las reformas y de las apuestas de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez en Colombia. Y bueno, lo que ha pasado con este Consejo de Ministros y lo que está pasando actualmente en el gabinete, que algunos de estos medios catalogan como una gran crisis, yo sinceramente considero que no es tan crisis como lo están mostrando, es algo que se da de manera natural en un momento, digamos, de cierre o digamos de recta final de los gobiernos, por lo menos es lo que pasa en Colombia, la reorganización de los gabinetes, sobre todo con miras a las elecciones del 2026, pues siempre es algo que sucede, ¿cierto? Se presenta ya que se avecinan también los tiempos legales para que esas personas que tienen aspiraciones, ya sea para la Cámara de Representantes, para el Senado, es decir, para el Congreso de la República o para la Presidencia, pues puedan presentar sus renuncias. Eso en primera medida. Y lo segundo es que pues también se está reorganizando las fuerzas dentro del mismo Congreso y eso también nos lleva a, si queremos aprobar nuestras reformas, las que faltan particularmente la de salud, la laboral, de la cual yo he sido coordinadora ponente en los 2 últimos años, pues también necesitamos hacer una reorganización en ese gabinete. María Fernanda, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es un gusto tenerte aquí. Estábamos hablando un poco ahora de todo, de la situación en Colombia, de la aprobación popular, ¿no? Que hablábamos de las últimas encuestas, que parece ser que Petro sigue siendo el político mejor valorado de Colombia, que hay más del 40% de aprobación. De cara al año que viene, de cara a la campaña, ¿qué candidaturas maneja el Pacto Histórico para hacer frente, pues, a lo que nos espera a todos? Esa es una pregunta, Ina, que también nosotros desde el Pacto Histórico nos estamos haciendo. Se alistan distintas caras, distintas candidaturas desde nuestra coalición, hoy coalición, pero que en contados días será un partido único, que tendrá una sola personería jurídica y que liderará ese frente amplio que se necesita para vencer en el 2026. Así que por el momento, desde el Pacto Histórico, se vienen perfilando algunos de los rostros que acaban de presentar sus renuncias irrevocables, desde embajadores, por ejemplo, nuestro embajador en Argentina hasta hace muy poco, Camilo Romero, que también se presentó en la consulta del progresismo hace 3 años. Del gabinete pues salen con algunas aspiraciones, esperamos que Susana Muhammad, la exministra del Ambiente, aunque aquí quiero hacer una claridad porque todo el mundo cree que porque presentaron sus renuncias los ministerios están acéfalos, cosa que no es cierta. El presidente Gustavo Petro está en este momento cumpliendo una agenda internacional, pero a su regreso es cuando va a tomar decisiones tanto para las renuncias protocolarias como para las renuncias irrevocables. Todavía los ministerios están en la cabeza de las personas que componen el gabinete hasta las renuncias protocolarias. Y bueno, esperamos que sea ella, que sea la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que al parecer también tiene algún tipo de aspiración, por lo menos de competir en una consulta amplia, en una consulta abierta. Está también el ministro de Relaciones Exteriores hasta hace poco, el exministro Murillo.
Bueno, tenemos varios perfiles. María José Pizarro, desde el Senado también todo el mundo sabe que ha tenido aspiraciones. Ella es mi colega, compañera y amiga. También es otra que tiene aspiraciones para estar ahí. Gustavo Bolívar, que ha estado a la cabeza del Departamento de Prosperidad Social. Y así, la verdad es que tenemos una baraja importante, Dina. Mafe, gracias por estar acá en Macondo. Todo este escenario interno del gabinete, tiempo electoral, sucede cuando hay una crisis muy fuerte en el Catatumbo. Has estado ahí, conoces cuál es la situación en el terreno en términos de los desplazados, la violencia, los actores y sobre todo qué implica esto para una de las grandes banderas de Gustavo Petro, el gobierno, el pacto histórico, que es la paz total. ¿Es algún tipo de golpe letal? ¿Se puede reconstruir? ¿Cómo está eso? Gracias, Marco, por la pregunta. Y por favor, ustedes me corrigen o me preguntan si algo no queda claro porque la señal en el Congreso es pésima. Entonces, no sé si ustedes me alcanzan a escuchar con claridad y además tengo un poquito de retorno. Lo que está pasando hoy en el Catatumbo es una situación que no es nueva, que no tiene 2 años y medio, que tampoco es el resultado de unos diálogos fallidos con el ELN, que también hay que reconocer que así son fallidos. Sin embargo, también quiero hacer una claridad y es que ningún intento por hacer la paz es fallido como tal, como el intento. Yo creo que cualquier intento por lograrlo debe ser reconocido, aplaudido y que siempre se debe intentar seguir buscando los caminos de la salida negociada a cualquier conflicto. En este momento no nos ha salido bien. Y por eso mismo el presidente mismo suspende las conversaciones con el ELN y por eso el ELN de alguna manera arremete y se recrudece el conflicto en la región del Catatumbo. La región del Catatumbo es una región colindante o muy cercana, fronteriza con Venezuela, para que quienes nos escuchan pues puedan más o menos referenciarla. Una región en recursos naturales, es rica en todo lo que ustedes se puedan imaginar, en los productos, en todo lo que produce, y es una región que es clave, digamos, en las rutas del narcotráfico y en las rutas de otro tipo. Confluye todos los conflictos y confluyen distintos grupos armados, pero sobre todo grupos armados irregulares en general. Entonces, haciendo esta claridad, vuelvo a que esta no es una situación que se haya presentado o que sea la consecuencia de 2.5 años de gobierno, del primer gobierno de izquierdas, del primer gobierno popular. Este es el resultado de la desidia estatal durante más de 30 años. Y esto lo voy a decir con pleno conocimiento de causa, porque yo nací hace 35 años en Bogotá y no en la puerta del Catatumbo, que es Ocaña, norte de Santander, justamente por esa razón. Hace 35 años se dio uno de los paros más grandes de toda esta región, en donde uno de los líderes era justamente mi papá. Mi mamá estaba embarazada y la persecución por ese paro, más la actividad política y sindical de mi papá, fue lo que nos desplazó y nos sacó de nuestro territorio y de la posibilidad seguramente de que yo hiciera y de que mi familia hiciera su proyecto de vida en el territorio. ¿Qué se estaba pidiendo en ese paro? Agua, vías, alcantarillado y saneamiento en general, hospitales de tercer nivel que pudieran atender ciertas complejidades y pudieran atender a toda esta población, no solamente de Ocaña, sino de toda la región del Catatumbo, vías carreteables para que los campesinos pudieran sacar sus productos, en fin, uy, Dios, disculpen que acá pasó algo. Ya, sí, se oye bien. algo cayó, sí, no sé si oyeron, pero bueno, algo cayó desde arriba y se reventó aquí al lado mío. Bueno, me hago acá a un lado, discúlpenme. Entonces, lo que estaba pasando hace 35 años, la falta de oportunidades, la falta de inversión social en el territorio, se perpetuó hasta ahora. Por eso cuando este gobierno llega hacia un pacto por el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro fue el primer presidente en la historia de Colombia en pisar el Catatumbo. Y los campesinos y las campesinas de esa región lo rodearon en ese entonces.
La conmoción interior es una posibilidad para que este gobierno pueda actuar rápidamente y los recursos puedan llegar de manera óptima a este territorio, porque lo que nosotros consideramos es que este territorio no debe volver solamente al orden público con acciones militares, sino que debe haber acciones que justamente le devuelvan la dignidad a las personas, le den paz real al territorio, con prosperidad directa al campesino, a la campesina, con salud, con educación, entre otros. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo y es la disputa de las narrativas, la disputa de la narrativa de una oposición que hoy culpa al gobierno, a este gobierno que, como digo, lleva 2 años y medio, que ya casi va a cumplir 3 años, y lo culpa de una situación que es completamente estructural. Y vuelvo, Marco, a tu pregunta, y esto, ¿qué tan, digamos, qué tan adverso puede ser para este proyecto? Miras a las elecciones del 2026. Yo creo que justamente depende de eso, de si logramos disputar esas narrativas y sobre todo si logramos en medio de esta conmoción interior de llevar proyectos que verdaderamente le cambien la vida a los catatumberos y las catatumberas. Yo estuve allá ayer revisando los temas de salud, pero la realidad es que allá hay políticos enquistados de grupos políticos que le han robado no solamente la salud, sino la adecuación y absolutamente todo a ese territorio, y que no les interesa tampoco que este gobierno pueda avanzar. Entonces yo creo que la sociedad civil, que los ciudadanos, las ciudadanas, los campesinos de este territorio, que los tenemos que acompañar, que no podemos actuar alejados de esa organización social de base que permita hacer una veeduría sobre todos los recursos que van a salir y que se van a estar dirigidos a esta región. Si queremos ver unos resultados, repito, que sean concretos, que sean reales y que le permitan a este gobierno avanzar también hacia el 2026 con resultados. ¿Lean? Yo o ya... Sí, vas vos, Leandro. Ah, no, porque ya no tenemos, acá me están indicando como que nos quedamos sin tiempo, entonces, Mafe Carrascal, te agradecemos mucho el habernos acompañado estos minutos, quedamos como a cuenta de alguna conversación un poco más larga y más profunda que podamos tener en breve con este tema, porque lo vamos a ir siguiendo de manera... bueno, como hemos seguido siempre Colombia, ¿no? Con profundidad, pero seguramente con más tiempo. Te agradecemos entonces, María Fernanda Carrascal, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad que sí me gustaría poderme sentar con mucho más tiempo con ustedes y poder hablar a más profundidad y con un poco más de detalle sobre distintas cosas, porque están pasando muchas y sí necesitamos los comunicadores, los analistas, los medios alternativos que nos permitan disputarnos esas narrativas, porque definitivamente creo que es lo que hoy más está en juego para decir lo que realmente está pasando y para poder avanzar con nuestro proyecto y profundizar los cambios que se han venido gestando en estos 2 últimos años y medio en este país. Muchas gracias, Mafe Carrascal, por habernos acompañado. Y quedará para Ina, Marco, quedará quizá para la semana que viene analizar las novedades enormes que hay después de estas conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin. La llamada telefónica. Parece y mañana arranca la conferencia de seguridad de Múnich, en la que se supone que se harán anuncios, al menos han salido ahora fuentes diciendo que se esperaría una primera reunión entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para hablar de términos sobre el fin, un posible, eventual fin de la guerra ucraniana, pero el gabinete de Zelensky acaba de desmentirlo y dice que no tiene nada que hablar con Rusia. Así que bueno, muchas cosas. Pará, Ina, pero una pregunta. Sí. Tengo que aprovechar, vos sos una experta mundial en el tema, porque de la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin y lo que ha trascendido y el reproche de Zelensky, da la sensación de que si Ucrania está presente es como para servir el café. Es una negociación directa entre Estados Unidos y el Kremlin y Rusia sobre esa guerra. Es una negociación
que ha pedido siempre Rusia, porque se han pasado 3 años diciendo que se trata de una guerra proxy y que para terminar esa guerra hay que hablar con aquellos que la financian. Y bueno, al final parece ser que, bueno, parece ser no, evidentemente esta conversación se dio y inician unas negociaciones. Marco Rubio va a estar liderando esas negociaciones por parte de Estados Unidos. A Zelensky también Trump le llamó después de esa conversación con Putin. Una conversación ha tenido con el presidente ucraniano que ha sido mucho más corta que la que tuvo con Putin. Y bueno, también el secretario de Defensa de Estados Unidos ayer finalmente hizo un pasito hacia el realismo, lo dijo así, y dijo que Ucrania no se va a integrar en la OTAN y que a Estados Unidos esto le parece poco realista. Y hoy Mark Rutte, ya está, el secretario general de la OTAN, ya está diciendo que resulta que a Ucrania nunca se le prometió una integración en la OTAN si ganase a Rusia. Se están cayendo muchas cosas, ¿no? La propaganda de los últimos 30 años como un castillo de naipes y a ver qué sale de ahí, Pero ¿no? Ina, de los últimos 50.000 millones de dólares de paquete de ayuda a Ucrania, el 60 o 65% por ahí estaba leyendo lo puso Europa, pero acá la negociación es, aparentemente, territorio, se queda, bueno, no sé, esos términos de la negociación son trascendidos Bueno, que... eso es lo que se filtró, ¿no? Del supuesto plan de paz de Trump, que Ucrania tendría que, pues, reconocer de facto, no de jure, los territorios que Rusia controla actualmente, y ya están diciendo que es irreal regresar a las fronteras anteriores a 2014. O sea, que estamos hablando que Rusia seguiría controlando, además de Crimea, todo lo que ha logrado ocupar El Donbass, por lo desde pronto, la y invasión de 2022, efectivamente. Entonces, vamos a ver, porque muchas cosas están en juego y Trump también ha dicho que Ucrania tendrá que asegurarle el acceso a las tierras raras, evaluadas según Trump en $500 millones. Pero bueno, eso también es raro porque esas tierras raras principalmente se encuentran, esos recursos naturales de Ucrania se encuentran en el Donbass. O sea, la mayoría de esos recursos se encuentra bajo el control de Rusia. Entonces, de momento parece ser como un poco una conversación que no lleva a ningún lado. Bueno, vamos a Pero tratar bueno, eso, seguro más... hay que analizar también el papel de Europa, porque estamos en un punto en el que parece ser que el que puede traer paz en Europa es alguien como Trump y su equipo. Y si Ucrania sirve el café, Bruselas sirve, en Argentina decimos las masitas, o las facturas, o los bizcochitos. Si es que lo invitan, ¿no? Si es que lo invitan. No, pero es que lo hacen en su casa. Hacen la reunión en su casa y la avisan después. A la tierra le van a dar, Bueno. a Europa le van a dar la tierra rara se la van a quedar, la tierra se la van a dar a Bruselas. Bueno, en fin. Muchas cosas que analizar la semana que viene, así que lo dejamos para el jueves de Macondo siguiente.